esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por estar una vez más aquí en su casa. Yo sé que es algo que siempre les digo, ¿verdad?, que es una bendición estar aquí, pero en verdad que uno se siente tan bien estar en este lugar, uno se recarga cuando venimos cansados, venimos trabajados, pero el Señor aquí, ¿verdad?, Él renueva nuestras fuerzas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a iniciar nuestro estudio y vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo de Dios que tome control de esta clase, que sea Él quien nos hable, quien nos guíe, ¿verdad? Y vamos a ponernos en oración. Padre que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia para darte gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Gracias porque tu bondad, Señor, con nosotros y tu fidelidad, Señor, siguen estando para nosotros, Señor. Desde ya, Señor, te pedimos perdón si en algo hemos fallado, Señor, que a ti no te agrada. Perdónanos, Señor. Toma tú el control, Señor, en este momento, este tiempo, Señor, especial, que sea tu presencia, Señor, hablándonos a nuestras vidas, Señor, enseñándonos de tu palabra, Señor, instruyéndonos como un pueblo, Señor, que necesita conocer, tener, Señor, ese conocimiento de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tomes control, Señor, de los vientos, de los aires, que todo lo que esté aconteciendo a nuestro alrededor, Señor, sea quitado y hoy podamos enfocarnos en tu palabra y en ti, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, Señor, para retener esta palabra, este conocimiento que hoy tú nos vas a enseñar, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Vamos a hablar hoy de algo de un tema que es muy vital para todo cristiano saber. Y el tema, este es el último tema del libro que hemos venido estudiando, de teología bíblica sistemática. Hemos estudiado, mira, si usted no lo crea, ya terminamos este libro, todos hemos estudiado este libro, gracias a Dios. Hoy vamos a dar el último tema, el tema que es muy crucial y habla acerca de los acontecimientos finales. Pero antes quiero que leamos todos, vayan a su Biblia al libro de Lucas, capítulo 21, y vamos a leer del versículo 28 hasta el 30. Bueno, hasta el 31. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la palabra. Estamos viviendo, hermanos, en un tiempo donde todo cristiano, toda persona que anhela en su corazón y sabe que vivimos en un propósito que es de ver a nuestro Señor cara a cara. Todos los que tenemos ese anhelo y sabemos que ya estamos para irnos, sabemos que debemos estar atentos a todos los acontecimientos que está teniendo la tierra, el mundo. No, yo siempre les he dicho, no es correcto que quizás seamos cristianos y ignoremos las cosas que suceden. No, porque tenemos que estar atentos en todo lo que sucede en el mundo, porque ese es como un reloj o algo que nos va guiando para saber en qué momento estamos ahorita. Amén. Estas palabras que acabamos de leer en Lucas se las está diciendo Jesús, que Él les está diciendo, miren cómo ustedes saben cuando ya el verano está cerca. Cuando ustedes ven que los árboles florecen, o a veces mi mamá me ha dicho que tiene una plantita de limón y me dice, mira, ya está tirando florecitas, ya va a dar limones.
Así como ella sabe, así como nosotros sabemos ciertas cosas, o usted mira y sale afuera y dice, está nublado, va a llover. Así como el Señor nos ha dejado señales de cositas que nosotros ahora interpretamos lo que viene, dice que aquí el Señor les estaba diciendo, así también va a ser la venida de Cristo, habrán señales para eso. Y el día de hoy, yo sé que la mayoría hemos conocido durante largo tiempo que hemos estudiado este libro muchas cosas, pero uno de los acontecimientos también que todo cristiano a veces como que interpretamos bien o mal son las cosas que hoy vamos a ver y también forman parte de acontecimientos finales. Y uno de ellos es acerca de la muerte. Vamos a hablar de la muerte hoy. Dice así en el libro: la muerte es la separación del alma del cuerpo y la introducción del hombre al mundo invisible. Se la describe en Juan 11:11 como un sueño. En Deuteronomio 31:16 la describe como la disolución de la casa terrenal de este tabernáculo. Así podemos tener una definición acerca de la muerte, que es, decía en Deuteronomio, cuando este cuerpo terrenal que tenemos va a desaparecer. Pero hay algo tan bonito y tan curioso que aunque este cuerpo, cuando muramos, dice que vamos a ser comida de los gusanos, pero este mismo cuerpo también va a ser resucitado, va a ser glorificado y va a volver a tener una acción en la vida eterna. Amén. Así lo enseña la palabra del Señor. Y sé, hermano, que quizás sea un poco complicado porque hay un ejemplo en el libro que habla acerca de que cómo podemos a veces entender cosas tan indescriptibles. Habrán cosas que ningún maestro en la tierra va a poder explicar a ciencia cierta. Hasta que lleguemos con el Señor vamos a decir, ahora entiendo por qué era esto, ahora sé por qué pasaba esto, porque hay muchas cosas que en la Biblia leemos, pero dice que no vamos a interpretar completamente bien. Entonces hay un ejemplo que me gusta mucho que ponen aquí en el libro y dice que tratando de explicar cómo nosotros podemos, en la posición que estamos nosotros a la hora de interpretar, y dice que es como que habla acerca de un minero. Un minero es alguien que está metido como en la tierra todo el tiempo, no ve el sol, no ve la noche ni nada, todo el tiempo está dentro, para él es oscuro. Y hay gente que hay lugares donde se trabajan las minas aún, y dice que ellos viven ahí prácticamente en las minas. Ellos no miran el sol, solo viven en la oscuridad. Entonces es como tratar de decirle al minero que allá afuera donde yo vivo hay un sol que brilla todo el día, que quema y que puedo ir a la playa y que puedo hacer. Entonces, ¿cómo le hago entender a un minero que allá afuera hay un mundo cuando él no lo ha visto? Así dice la historia aquí, que es complicado para todos nosotros a veces entender cómo va a ser la venida de Cristo, por ejemplo, o cómo va a ser cuando vivamos con Cristo. Entonces hay temas que a veces uno puede decir, es que no me cabe en la cabeza cómo va a ser eso. Humanamente quizás no, pero saben que es algo bien lindo, que yo sé que aunque no entendamos muchas cosas, el Espíritu Santo de Dios nos hace entender de alguna manera y lo creemos. Amén. Porque de eso se trata, dice creer aunque no veamos. Pero eso es lo lindo. Entonces, habrán cosas, hermanos, que quizás uno se queda con la duda y uno dice, ¿y cómo va a ser que entonces este cuerpo mismo, si se lo van a comer los gusanos, por qué va a ser levantado? ¿Cómo va a ser eso? Entonces nuestra mente, como es tan chiquita, tan finita, comparada a la mente de Dios, no entra en nuestra cabeza. ¿Cómo va a suceder eso? Pero en el poder de Dios, todo eso es posible. O sea, Él lo mira como es lo más normal para Dios. Pero nuestra mente humana no tiene esa capacidad de entender. Yo no tengo la capacidad de entender en el momento que la palabra del Señor dice que cuando el Cristo venga por nosotros, dice que seremos arrebatados.
Y otros que estaban ya, dice, muertos, van a ser resucitados. Entonces, viene a nuestra mente humana y usted dice, pero es que nadie puede resucitar. Nadie, solo fue Cristo. Y hay muchas cosas que vamos a ir viendo adelante. Amén. Ok, y dice aquí entonces, el pedir el alma de parte de Dios, eso está en Lucas 12:20, también habla acerca de la muerte en Job 16:22 y dice, por el camino por el cual no se vuelve. Así interpretamos esto, estos escritores así interpretan la muerte. Dice que Job decía, es el camino por el cual no se devuelve. Génesis 49:33 dice el descender al silencio. Así lo interpretaban ellos, cada uno de ellos. Salmo 115:17 dice es como expirar. Hechos lo declara como dice tornar al polvo. O sea, regresar de donde nací, de donde salimos. Job 14:2 dice y al final una partida. La muerte es el primer efecto manifestado visible del pecado y será el último efecto del pecado por el cual también Dios nos va a salvar. Porque aunque muramos en este cuerpo, sabemos que no hemos muerto del todo. Porque la palabra del Señor nos enseña que dice que estamos muertos físicamente en el momento, pero la Biblia nos enseña que tenemos un alma y un espíritu. Esa alma y ese espíritu nunca muere. Por eso dice que nosotros somos seres inmortales en ese sentido. Mortales en lo terrenal, pero inmortales en el espíritu. Porque el espíritu y el alma dice que al morir usted o yo, el alma regresa a donde nuestro Señor. A esperar. Y aquí quiero... esto, hermano, yo sé que ya lo hemos visto en otras clases, porque prácticamente este es un resumen de todo el libro. Y aquí es donde hemos visto que hemos desmentido la idea de que cuando alguien muere va a un purgatorio. Recuerdo que la hermana Eugenia enseñó eso. Nosotros no vamos a eso ni creemos en eso. No existe tal cosa. La Biblia no menciona eso. Pero sí dice, habla acerca de que vivimos un estado intermedio, que es cuando buenos y malos mueren, cada uno de su alma y su espíritu va a un lugar, a esperar. Por eso la Biblia dice que muchos lo interpretan como un sueño. Dicen, no está muerto, está durmiendo, ¿verdad? Así lo decimos, está durmiendo, está esperando. Pero me llama mucho la atención y a la vez me daba como una tristeza en mi corazón porque estudiaba y decía lo que estaba estudiando, hacía referencia en que aunque ese estado intermedio todavía no dice que ya cada uno va, como quien dice, al infierno y al cielo, sí puede decir que estas personas que ya fallecieron, su alma y su espíritu están aguardando en un lugar, ya cada quien, ahí donde está el alma y el espíritu, hay conciencia. Donde quiera que tengamos un familiar, ellos ya saben que están esperando el juicio. Entonces es terrible pensar en los que están esperando para un juicio, pero que saben que irán al infierno eternamente. Eso será triste, hermano. Entonces, estas personas no crean que dejan de tener conciencia, no. Tienen conciencia, o sea, que no están con el cuerpo, aunque no están todavía condenados porque no ha llegado el tiempo del juicio, ya ellos están en un lugar esperando ser juzgados. Y nunca le ha pasado. ¿Cuántos de aquí no nos ha tocado ir a la corte por algún ticket? ¿Cómo se siente usted ahí sentado? ¿Se siente feliz? Usted está nervioso, está afligido, híjole, saber qué me van a poner, cuánto dinero voy a pagar. Así están estas personas ya, ahorita, aunque ellos no están ahorita sufriendo porque hay que esperar el juicio. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Ok, gloria a Dios. Entonces, en el libro dice, el estado intermedio del que les estaba hablando, significado, dice, de estado es de que muertos durante el periodo, pero frente con Cristo, esperando, ¿verdad? Y vamos ahora al punto bíblico.
Debe notarse cuidadosamente que los justos no reciben su promesa final, ni los malvados su castigo final, hasta después de su resurrección respectiva. Es lo que les estaba mencionando. Es decir, tienen que esperar que Cristo venga por su iglesia, porque ese es el orden, que Cristo venga por segunda vez y los muertos buenos y los muertos malos resuciten para esperar la recompensa. Entonces sí, comienza el periodo del juicio del trono blanco, así se llama. Y es donde nosotros ahí sí nos van a decir qué es lo que hicimos bien, qué es lo que no hicimos bien, y como un examen, ¿verdad? Como un examen. Y ahí solo pensarlo a uno le da cosita, decir, Señor, ¿será que pasaremos la prueba? Qué tremendo, ¿verdad? Es un tema muy, muy extenso, muy bonito. Y dice más adelante, el estado intermedio de los justos es un descanso, según Apocalipsis 14:13, una espera, una actividad y una santidad. Para los malvados también pasará un estado intermedio donde esperan el castigo final que se produce después del juicio del gran trono blanco. La muerte y el infierno del Hades son arrojados al lago juntamente con todos los pecadores que no quisieron aceptar a Cristo. Amén. Ahora, puntos falsos que menciona el libro es lo primero, el purgatorio, lo que hablábamos. El Señor jamás en toda la Biblia usted va a ver que habla del purgatorio, tampoco habla acerca del espiritismo. Usted sabe de mucha gente que dice que conecta con los muertos. Muchos charlatanes que dicen que ellos pueden hablar con un familiar suyo. La Biblia dice que está estipulado que el hombre muera una sola vez y de ahí nadie vuelve. Pero quiero que tengamos en cuenta algo. El único que tiene el derecho y el poder de quitar y dar vida es nuestro Señor Jesucristo. Dios es el único que tiene el derecho de quitar y dar vida. Por lo tanto, aquí va una pregunta. ¿Usted cree que el Señor, Dios Todopoderoso, Él si pudiera traer a alguien a la actualidad? ¿Él sí puede hacerlo? Claro que sí, porque Él es Dios. Incluso lo vamos a ver en el nuevo, cuando ya estemos nosotros con el Señor y la tribulación esté en la tierra, vamos a ver cómo nuestro Dios trae a unos profetas del tiempo antiguo, los va a traer a la actualidad para que hagan un papel muy importante en ese tiempo. Entonces, Él sí tiene el poder de hacerlo. Amén. Pero dice la Biblia que más nadie tiene el poder de hablar con los muertos. Es más, la Biblia dice que quien ha hecho eso ha sido condenado y castigado por hacer eso. Y tenemos el ejemplo del rey Saúl. Saúl dice que él consultaba divinos, incluso en su enojo que él tenía cuando su reino iba a ser quitado y se lo iban a dar a David. Dice que ya se había muerto el profeta Samuel. ¿Se acuerdan de la historia? Samuel ya había muerto, pero como él era el profeta que le hablaba a él dice que fue con una divina y le dijo, hazme a hablar con Samuel, quiero hablar con Samuel, quiero ver cómo arreglo esta situación. Y dice que la divina hace su cosa ahí y según que aparece Samuel, la Biblia lo dice. Pero dice de que aún hasta lo regaña Samuel. Puede ser una interpretación que muchos teólogos dicen es que realmente era Samuel, pero fue por decisión de Dios, no por la divina, para darle un mensaje a Saúl. Y le da las razones y le dice, ¿sabes qué? Ni muerto me dejas descansar, le dice Samuel. Y le dice, pero traigo un mensaje, se va a hacer así. David, se lo estoy parafraseando, David va a ser el rey en tu lugar, porque tú desobedeciste, tú te apartaste del Señor y encima le dice, consultas a divinos, por lo tanto, tu pecado, por lo que has hecho, va a tener consecuencias. Consultar a este tipo de gente, adivinos, hechiceros, espiritistas, lo que sea, es pecado y tiene consecuencias.
La Biblia también menciona que Saúl, ya aún siendo ungido por el Señor, se dejó guiar por esas cosas. ¿A cuántos no de repente ya aún siendo cristianos les da por andar buscando el horóscopo? ¿A cuántos? ¿Verdad? Y dice uno que solo por curiosidad, a ver qué dice, para ver qué me va a pasar este día. Eso es pecado. Parece inocente, pero es pecado. Nosotros no necesitamos saber nuestro futuro. ¿Saben por qué? Porque Dios mismo nos ha dicho que tenemos que vivir por fe, que Él nos guarda, que Él nos bendice, que todo lo que nos pasa ha sido por bendición de Dios o por consecuencia de nosotros. Usted no necesita saber nada de eso. Amén. Pero dice la Biblia que Saúl hacía eso. Y hay una porción donde dice que Saúl vivía atormentado por demonios. Porque eso es abrirle una puerta a Satanás. Eso es abrir una puerta. Usted le entrega un derecho a Satanás de que él haga lo que quiera porque usted le está abriendo esa oportunidad. Entonces, como él hacía eso, dice que él era atormentado por demonios y que lo único que lo calmaba era cuando David tocaba el arpa. Era lo único que a él lo calmaba de sus demonios. Entonces, abrir ese espíritu de demonios en su casa o creer en el espiritismo es pecado. Dice, aquí en el libro dice, el espiritismo enseña que podemos comunicarnos con los espíritus que han partido. Esta comunicación se realiza por medio de una persona que se llama medium. Pero nótese lo siguiente, la Biblia expresamente prohíbe consultar tales espíritus, prohibición que indica que hay un mal y peligro en su práctica. En Levítico 19:31 podemos ver eso. Es útil que los espiritistas citen el ejemplo de Saúl que les acabo de dar, muchos de ellos lo consultan. Pero dicha aparición por consulta de una divina tuvo consecuencias como ya se las mencionaba. Lo mismo se puede decir de Moisés y Elías, que ese fue otro ejemplo. ¿Se acuerdan que también ellos se le aparecieron? Y uno puede decir, pero si ya estaban muertos. Pero eso fue porque permiso del Rey de Reyes, del único que tiene el poder de hacerlo. Cuando alguien dice, traje a tu familiar del más allá para darte un mensaje, usted está hablando como un demonio, no está hablando como una persona que usted ya dejó de ver. Eso es mentira. La Biblia condena eso. Y nosotros tenemos que saber que al hacer eso, usted ya le dio una legalidad firmada de que esa persona hasta puede llegar a seguirlo a buscar según esa persona, pero es un demonio. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. Dice que son mensajes que proceden de espíritus mentirosos y engañadores. Mucha gente es engañada porque estas personas que practican eso les dicen cosas a ustedes o a los que practican eso, espero que no ustedes sino otros, que realmente sí saben, porque uno se sorprende y dice, eso solo me lo sabía mi familiar, entonces sí hablé con él. Pero la Biblia dice que hay espíritus de adivinación. Satanás conoce tu vida. Satanás no te va a decir algo que no sepa de ti. Entonces, díganme, ¿será cierto que él te puede dar un mensaje de alguien más allá que usted dice, pues sí, porque eso solo lo sabía mi familiar? Satanás también. Satanás sabe. Entonces, y existe ese espíritu de adivinación, sí lo hay. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque el día de hoy, desde siempre hasta el día de hoy han existido personas que hacen utilizar este espíritu para aparentar que son profetas de Dios. Eso existe. Como quizás mucha gente ya como con ese escepticismo de decir, es que me da miedo ir de un adivino, pero existe también que mejor voy de un profeta. También hay profetas hay personas disfrazadas de profetas con espíritu de adivinación. Y te profetizan cosas que realmente tú sabes, que tú vives. Y uno puede caer en eso. Y uno puede decir, pero es que me lo dijo un profeta de Dios. Todo lo que pase por una boca de un profeta tiene que ser probado. Usted tiene que escudriñarlo
con la palabra. Lo que me dijo tal persona va con lo que dice la palabra. Y debemos saber que cuando alguien nos profetiza o nos llega a dar una profecía de algo, tiene que tener 3 cumplimientos. Uno, o te redarguye tu corazón de que estás haciendo algo malo, o te edifica, se me ha olvidado la otra, pero tiene un fin, con un propósito fuerte que te va a ayudar a ser firme. No es que te van a profetizar algo que mañana vas a tener un accidente, que eso no es profecía. ¿Para qué Dios te va a mandar una aflicción a tu corazón? Eso no sucede. Dios dice que la única forma de las profecías es porque te va a redarguir, te puede decir, te va a corregir. Un ejemplo, ¿se acuerdan cuando David pecó, verdad? Con esta muchacha. Dice que él no quería mencionar, o hizo todo un show, por decirlo así, para tratar de cubrir su pecado. Incluso hasta mató, con tal de que su pecado fuera como él quería y que se quedara todo cubierto. Pero llega un profeta, pero este sí era profeta de Dios, este sí. Y como conocía a David, y más que todo antes de conocerlo él como humano, lo conocía a Dios, sabía lo que David pensaba. Y me encanta esta historia porque dice que él ya sabía que David estaba tratando de cerrar aquí, tratando de callar bocas por aquí para que su pecado, pero Dios lo estaba viendo. Dios lo conocía. Y dijo él, ay no, que no, el Señor no descubra mi pecado. No quería ni siquiera ver al profeta. Nunca le ha pasado, a mí pasaba. Yo antes me congregué hace muchos años en El Salvador, en una iglesia profética. Y a mí me daba miedo ver a mi pastora, porque de esas profetas que te miran a los ojos y te está leyendo hasta lo que hice ayer. Entonces uno dice, ay Dios mío, a mí me daba, cuando ella predicaba y se me acercaba, yo decía, ay Señor, ya le vas a decir lo que ando haciendo, lo va a descubrir, porque hay hombres de Dios así. Y este era uno de ellos, este profeta, se me ha olvidado el nombre, se llamaba, no, el que le dice el pecado a David, Natán. Natán llega y como él ya sabía lo que David estaba pensando, dijo, le vamos a decir a David de otra manera, ¿verdad? Y le empieza a decir y dice que no, yo me imagino a David, en el momento que lo ve que llegó a visitarlo, dijo, Señor bendito, aquí vienen a decirme. Y Natán no le dice de la manera que él esperaba que le dijera, vos sos un pecador, ya sabemos, Dios ya me dijo. No se lo dice así, le comienza a contar una historia de otra persona, ¿verdad? Y nosotros sabemos la historia, que le empieza a comunicar y le dice, David, que había un siervo que no tenía más que una ovejita, una flaquita por ahí, pero vino otro y le quitó aún la flaquita y que no sé qué. ¿Tú cómo miras eso? ¿Saben cómo se llama eso ahora? Psicología inversa, así se llama. Hablar a alguien como diciéndole, ¿vos qué pensás? Y al final uno le dice, ese sos vos. Fue lo que pasó con David. Y entonces dice que le dijo, ¿cómo? Le dijo, la única que tenía, y el que tenía muchas, le dio muchas ovejas, le quitó la única flaquita que solo una tenía. Y David se enoja. ¿Cómo es posible que eso puede pasar? Y que no sé qué, 4 veces hay que castigarlo. Y entonces ustedes saben la historia. Y le dice él, ese eres tú. Y se le cayó el mundo, ¿verdad? Entonces, hay esa clase de profetas usados por el Señor, pero todo lo que tengamos que ver con profecía siempre tenemos que buscarlo en la Biblia. ¿Realmente es algo, Señor, que tú nos estás hablando a nosotros o qué? Porque tenemos que tener mucho cuidado con eso. Amén. Gloria a Dios. Ahora, acerca de la resurrección, dice la importancia de la resurrección. Los corintios, poniendo un ejemplo, se asemejaban a los otros griegos. Eran personas de mentalidad aguda, inquieta y aficionados a la filosofía y a la especulación. El que algunos de los miembros de la iglesia de Corinto participaban de ese espíritu y se comprobará por la lectura de los 2 primeros capítulos de esa epístola de Corintios, donde Pablo declara la inmensurable superioridad de la revelación divina sobre la especulación humana. Con clara percepción vio la posibilidad
de que bajo la influencia del espíritu griego el evangelio se disparara, convirtiéndose en un sistema de filosofía y ética hermoso pero imponente. En realidad, esta tendencia ya era aparentemente algunos de los miembros de la iglesia y eran influenciados por la antigua idea griega relativa a la inmortalidad, según la cual la muerte y el cuerpo perecían para siempre, mientras que el alma continuaba viviendo en realidad, y según esta doctrina era bueno, pero el cuerpo perecía, puesto que era una traba y obstáculo para el alma. Se enseñaba en la asamblea de Corintio que mientras que el alma y el espíritu vivían después de la muerte, el cuerpo desaparecía para siempre y no experimentaba resurrección alguna. Es decir, los corintios no creían que realmente pudiera ser que el cuerpo después de fallecer tuviera una resurrección como tal, y lo estaban enseñando en la iglesia. Entonces Pablo lo que él hace es como empezar a instruir a la iglesia, porque se estaba metiendo eso en la iglesia. Y a veces podemos pensar que aquí todos pensamos igual, y quizás no, quizás alguno puede tener otro pensamiento y se lo platica a otro y se lo platica bien y usted lo cree y lo empieza a creer. Entonces eso estaba pasando aquí, pero la Biblia sí dice que nosotros vamos a ser resucitados. Y ¿saben? La Biblia habla acerca de que el que nos demostró con primero fue, con eso, relación con la resurrección, fue Cristo. Y hay un versículo donde Pablo dice que así como nosotros creemos, ¿verdad?, en las cosas que Jesús hizo, y si Él resucitó o si no resucitó, entonces en vano sería nuestra fe, ¿verdad? Vamos a leerlo, vamos a buscarlo. A ver, creo que está en Primera de Corintios 15, vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 15. 15, 14. Okay. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Qué dice el siguiente? Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que el que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, dice, Cristo que ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en hechos. O sea, es el primero. Cuando la Biblia menciona primicias, es que está diciendo es el primero. Y cuando usted dice el primero, es que después del primero viene un segundo, viene un tercero. Si no, la Biblia dijera es el único que va a resucitar. Pero aquí dice Jesucristo fue la primicia, fue el primero de los que resucitó, para demostrarnos que si Él resucitó, también los que muramos en Cristo vamos a resucitar, porque la Biblia así lo dice. Entonces, debemos creer. Cualquier doctrina que allá afuera nos dicen, no, es que no vamos a resucitar, o como los testigos de Jehová, que para ellos el que muere es el que ya perdió, como quien dice, ¿verdad? Para ellos ese es el infierno, esa es la muerte, que ya no hay más. Pero para nosotros no, la Biblia nos enseña claramente que existe evidencia de que Jesucristo resucitó como la primicia. Pero miren, también hay mención en el mismo tiempo, cuando Jesús resucita. Tan fuerte fue el poder que juntamente ese día resucitaron otros. La Biblia no menciona que ese día resucitaron otros ese mismo momento. Claro, ellos volvieron a morir, pero Cristo vive eternamente. Cristo vive por los siglos de los siglos. Ahora, debemos nosotros creer que entonces nosotros, si morimos en Cristo, un día vamos a resucitar. Buenos
y malos vamos a resucitar. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, gloria a Dios. Vamos a seguir hablando de la naturaleza de la resurrección. Es suficientemente fácil expresar la verdad o realidad de la resurrección, pero cuando intentamos explicar cómo se produce, nos encontramos en una dificultad, puesto que tratamos con leyes misteriosas y sobrenaturales fuera de la comprensión de nuestra mente. Sabemos, sin embargo, que la resurrección del cuerpo se caracterizará por lo siguiente. Primero, tendrá cierta relación con el antiguo cuerpo, lo cual el apóstol Pablo ilustra mediante el grano del trigo. Él, en 1 Corintios 15:36, Pablo menciona y pone como un ejemplo y dice, como diciendo, ¿cómo les puedo explicar? Porque como dice ahí, y se los expliqué al principio, qué difícil es explicarles eso, hermano. Yo cómo le puedo explicar, mire, hermano, es que vamos a resucitar así, mire, para este lado, usted le va a hacer. No puedo explicarle. ¿Cómo va a volver su espíritu? No hay manera. Pero ¿de qué manera él le dice al pueblo y le dice, te voy a poner un ejemplo? Y le dice, vea, que es como la semilla del trigo. Usted la siembra en la tierra y muere. Ese grano tiene que morir para que de ahí brote y vuelva a nacer una plantita de esa semilla. Entonces, así mismo él les da la explicación, le dice, así como nosotros morimos, vamos a morir, vamos a estar enterrados, pero usted va a nacer una nueva plantita cuando Jesucristo nos levante, vamos a resucitar. Dice que estos cuerpos van a ser glorificados. ¿Cómo? Como le pasó al Señor Jesucristo cuando Él resucitó, ¿verdad? Dice que los discípulos lo reconocieron, aunque Él dice que ya venía con otro rostro y radiante, iluminado, ¿verdad? Dice, pero aún así, con su misma esencia, tan así era su esencia, que los discípulos, cuando Él se les apareció, sabían que Él era Jesús, es Jesús, pero venía con un cuerpo ya glorificado, porque Él ya estaba listo para regresar, ¿verdad? Entonces lo mismo va a suceder con nosotros. Aquellos que estemos muertos o los que estemos vivos y seamos arrebatados con Cristo, cuando el Señor nos arrebate y nos lleve, usted no cree que va a saltar en este cuerpo y nos vamos. En su cuerpo va a ser transformado aunque usted no haya muerto. Usted también va a tener un cuerpo glorificado, porque es que con este cuerpo incorruptible, hermano, no vamos a poder entrar al cielo. No podemos, tiene que ser un cuerpo glorificado, transformado, así como pasó con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo sé que es bastante información que a veces uno tiene, pero qué bueno, el Señor nos va a permitir tener esto en nuestro corazón y que lo tengamos para compartirlo con otros. Amén. También dice, ¿qué es lo que vivifica al cuerpo humano, haciéndole capaz de convertirse en el glorioso cuerpo de resurrección? ¿Qué es lo que nos hace capaz de hacer que este cuerpo se vuelva glorioso? Dice que es el Espíritu Santo. Es el único. En 1 Corintios 6:19, hablando de la resurrección, Pablo expresa las palabras que se encuentran en 2 Corintios 5:5, que es una exégeta del griego traducido como sigue: Dios me ha preparado para este camino al darme el Espíritu en calidad de promesa y anticipo. Así que es el Espíritu Santo que mora en nosotros el que va a hacer esa transformación. Amén. Ahora vamos a hablar acerca de este cuerpo del que hemos estado hablando, pero de gloria. Nuestro viejo cuerpo es perecedero, sujeto a corrección y cansancio, puesto que se trata del cuerpo natural, apto solo para una existencia imperfecta en un mundo imperfecto. Pero el cuerpo de resurrección estará adaptado a una vida gloriosa e inmortal en los cielos. Cuando Pedro, el grande de Rusia, trabajó como mecánico en Holanda, este es un ejemplo, a fin de aprender el arte de construir buques, vestía humilde un traje mecánico. Pero al retornar a su palacio, él vestía su esplendoroso manto de realeza. Es el espíritu del hombre que originalmente recibió el soplo de vida, se vistió de algo como ahorita, ¿verdad? Lo que tenemos este cuerpo, pero en el cielo dice que tendremos un cuerpo glorificado.
glorificado, glorioso, lleno de la presencia de Dios, y no solo lleno, sino viéndolo cara a cara. ¿Saben? También es necesario entender que también los que mueran sin Cristo van a tener un cuerpo glorificado, porque es necesario que ese cuerpo sea así para resistir toda una eternidad en el infierno. También ellos. ¿Amén? Ahora, quiero hablar acerca de el destino de los justos. El cristiano durante su vida terrena experimentó por fe la presencia de Dios invisible. Pero en la vida futura esta experiencia de la fe se convertirá en realidad actual. Es decir, que verá a Dios cara a cara, una bendición descrita por algunos teólogos como la visión beatífica. Se describe al cielo mediante varios nombres, como muchos lo conocemos, ¿verdad? Otros el paraíso, el jardín, otros hablan del cielo, de calle de oro y mar de cristal, todo lo que nosotros sabemos que es el cielo. Este tiempo de la vida futura con los justos, hablando de los que iremos al cielo, hay que hablar que vamos a ir todos juntos para el cielo, habla de que llegará el momento de nuestra vida futura estar con Cristo en el cielo, pero no nos vamos a quedar en el cielo toda la vida. Dice que vamos a volver con Cristo a la tierra. Después de un periodo vamos a regresar a la tierra cuando ya viene otro acontecimiento que se va a dar en la tierra, que dice que Dios viene ya a regir con vara de hierro a las naciones. Pero ahí venimos nosotros con Él, no vamos a hacer cualquier cosa, hermano, vamos a hacer los que vienen a regir con Él, a pelear con Cristo. Y dice que Él viene a poner ya un orden, a enderezar todo lo que esté sucediendo con Israel. Y entonces dice que ahí comienza, después de que se endereza todo lo que esté torcido en el mundo, dice que comenzamos 1000 años con Cristo aquí en la tierra. Entonces, con eso no se me ponga triste, ¿verdad? No voy a decir, yo quiero vivir en el cielo todo el tiempo. No, porque dice que como usted va a tener un cuerpo glorificado, la Biblia dimensiona y enseña en varios pasajes que con ese cuerpo usted también tiene que saber que usted no va a estar sujeto a que yo, por ejemplo, yo quiera pasarme esa pared. Yo si quiero pasarme esa pared, ¿qué me va a pasar? Ahí por pegar en la pared. Nunca le ha pasado que uno va a veces a una tienda y el vidrio está tan limpio y usted lo quiere atravesar. ¿Qué le pasa? A darse con la frente, ¿verdad? En este entonces no. Si usted quiere pasar una pared, una montaña, usted lo va a poder hacer. Usted lo va a poder hacer porque usted va a tener el mismo cuerpo, ¿verdad? Que tenía Jesucristo cuando resucitó. Él podía aparecer aquí. Usted puede decir, mire, yo sé que quizás usted va a decir, eso parece película, eso parece fantasía, pero vuelvo a lo mismo. Nuestra mente es tan chiquita que no podemos imaginar esas cosas, pero Cristo ya las tiene planeadas para nosotros. Amén. Entonces hay que creerlo. Dice que si, aunque le parezca como película, yo le puedo decir que la Biblia nos enseña y dice, si yo quiero ir en este momento, un ejemplo, no quiero estar aquí ahorita en el mundo, quiero ir al tercer cielo a sentarme allá a hablar con el Señor, o no sé. Usted se puede mover e irse. Cuando ya estemos con Cristo, con cuerpo glorificado, usted va a decir, no quiero estar aquí, quiero estar, no sé, me voy a ir a Hawái, por decirlo así. Ahí no va a ocupar visa, ahí no va a ocupar nada de eso. Usted se va a poder mover, porque usted va a tener ese cuerpo, aunque parezca película de ficción, así va a ser. Cristo incluso Él lo hacía. Dice que hablando con los discípulos en ese momento se les desapareció y apareció en otro lado, con otras personas. Entonces, eso mismo lo vamos a poder hacer nosotros. Quizás sean cosas, hermanos, que para nuestra mente sea muy difícil de explicar y de entender. Solamente necesitamos creer que si el Señor dijo que así sería, así va a ser. Creamos. Otro acontecimiento que se nos hace difícil es creer que Cristo va a estar en las nubes a traernos y que todo ojo lo verá. Yo no me puedo imaginar ese suceso. O sea, yo puedo imaginármelo en la ficción, tanta cosa que hemos visto, pero quizás eso se va a quedar, la idea que tenemos se nos va a quedar tan chiquita para el momento en que Cristo venga por nosotros en las nubes. Ese es el acontecimiento de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Separemos dos cosas.
La segunda venida de Cristo es por su iglesia, ¿verdad? La segunda venida de Cristo es por la iglesia, o sea, viene, no se queda en la tierra, ni siquiera va a poner los pies en la tierra, va a quedar en el aire llamándonos. Y cuando regresemos, la tercera venida ya va a ser con todos nosotros, regresamos con Él a la tierra. Entonces sí, Él va a poner sus pies en la tierra, ¿verdad? Donde el monte que Él mismo se descendió, en ese mismo lugar vamos a regresar. Así que es un tema muy bello, muy lindo, muy extenso, que yo sé que quizás ocupa mucho tiempo para entenderlo y que sobre todo el Espíritu Santo nos revele eso. Porque yo le puedo decir, muchos le pueden enseñar, pero usted en su mente va a decir, pero es que yo no lo entiendo, no me entra en mi cabeza. El Espíritu Santo te va a convencer de que eso va a ser así, porque Él es el que se encarga de convencernos de pecado y de enseñarnos muchas cosas, porque Él es el autor y consumador de este libro. Entonces Él sabe cómo explicarnos, ¿verdad? Todo lo que aquí está. Así que, hermanos, yo espero que hayamos aprendido o nos haya recordado este pequeño, prácticamente resumen de lo que hemos visto a lo largo de todo este estudio de este hermoso libro. Hemos aprendido. Yo he aprendido, yo sé que usted ha aprendido también, y yo les animo, sigamos buscando del Señor, porque nuestra redención está cerca. Está cerca de tener un cuerpo, mire, glorificado, donde no va a haber enfermedad, no va a tener dolor, todo su cuerpo va a ser sano y vamos a estar gozando con Cristo. Amén. Así que vamos a dejar el tiempo para que agarren un break, salúdense, vayan al baño, regresen y nos gozamos juntos en el Señor. Amén. Dios les bendiga.